¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voz Libre, el primer capítulo del octavo mes del año, de este mes de agosto que acaba de dar comienzo y en el que, como siempre y como ya es costumbre de cada lunes a las 8 de la noche, venimos pero con la pauta cargadita de temas que espero que nos dé tiempo a tratar todos. Pero como siempre, quien me acompaña en este Voz Libre es mi querido Rodrigo Prenafeta. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien, encantado de estar aquí, igual que todas las semanas, para hablar de, bueno, las noticias que pasan en este país y que en esta ocasión son un poco casi violentas, porque es funas, ataques, quiebres, justificaciones de violencia, pero bueno, un poco en el espíritu en que se encuentra este país y hay que ver igual las cosas y analizarlos para ver qué puede pasar en razón de eso. Así es, porque la verdad es que el tema básicamente del día de hoy, de la semana, ha sido, porque se ha dado también en los diferentes medios de comunicación, es estas funas que se han dado, pero vamos a hablar de eso en un ratito más, porque primero tenemos que hablar de la lista del pueblo y los quiebres que se han dado en la última semana. De hecho, en el programa de la semana pasada se acaba de lanzar también un poco la información, pero ahora la analizamos un poquito más, que fue la renuncia de Loreto Vidal, esta constituyente que iba por la lista del pueblo del distrito número 20, que renunció a este colectivo porque tienen ciertas discrepancias que vamos a conversar ahora, y esto se suma además a otra renuncia que se dio nada más empezada la convención de otra miembro de la lista del pueblo, que fue de Elisa, y perdón si no digo bien el apellido, pero es bastante largo, Justinianovich, que es una constituyente electa por el distrito número 28. Rodrigo, ¿cómo ves este quiebre que se da en este conglomerado? Bueno, yo lo veo como una señal de algo que vamos a mencionar incluso más adelante, que tiene que ver con la violencia y la radicalización ideológica, porque la lista del pueblo se trató de mostrar como algo independiente, ¿no? Que al final ya hemos visto que muchas veces dicen algunos ser independientes, pero son todo menos independientes, claramente se tiende más por un lado para otro. Y había distintos candidatos. Y dentro de la lista del pueblo había tres grupos bien grandes, que son las ecofeministas, justamente los regionalistas, y los terceros, que es lo que yo llamo los socialistas a la antigua, donde están algunos de los más violentos de la lista del pueblo. Entonces eran distintos grupos que se fueron dentro de esa lista y salieron electos. Y lo que está pasando es que a medida que la lista del pueblo ha empezado a través de su vocero y muchos de sus miembros a justificar violencia, funas, ataques y distintas cosas, los sectores más moderados de esa lista, como son estas dos constituyentes, decidieron renunciar. Porque aunque están dentro de su esquema, podríamos decir, ese margen que es la izquierda chilena, yo diría que se parecen mucho más a lo que es la centroizquierda chilena que a lo que se está mostrando que es la lista del pueblo, que son una izquierda un poco más dura, más radical. Y ahí, dentro de esas dos, además de ellas, se sabe por la entrevista que dieron ante Matías del Río, donde explicaban su situación, que hay una tercera también que renunció, pero que no lo ha anunciado todavía públicamente. No sabemos quién es, pero justamente esto se reveló en una entrevista con Matías del Río, que dieron en televisión. Y por lo tanto, de acuerdo a algunas filtraciones, podrían renunciar más personas. Hay un descontento interno. E insisto, se entiende eso porque como no era un partido, era una lista amplia, había personas con distintas tendencias. Entonces los que son más moderados, y aunque muchas veces en políticas de fondo sean similares a los otros, pero quieren dialogar, se empiezan a espantar cuando empieza a haber tanta actitudes violentas, y de acuerdo a las entrevistas que dieron también les molestaba que les decían que votaran en bloque, que los querían controlar más o menos cómo votar, entonces se empezaron a sentir aplastados y se alejaron. Bueno, hay que recordar que la lista del pueblo fue la tercera fuerza electoral que más constituyentes consiguió, logró. En este caso fueron 27, pero ahora, bueno, se restan estas dos constituyentes y una posible tercera, como tú dices, Rodrigo, que podría también reducir el número de puestos que tiene en la convención, pero sobre todo los argumentos que se dieron en los últimos días por parte de ellas y que han argumentado un poco esta renuncia, es que primero, dice que la lista del pueblo sobre todo busca tomar decisiones en bloque, más allá sobre todo los argumentos que se dan, ¿verdad? Cómo se argumentan las decisiones, digo, que se da dentro de la convención, pero ya no solamente a la hora de posturas comunes, sino también se espera una votación común. Entonces dice que hay bastante por así decirlo, y entre comillas, intrusismo como conglomerado, ¿verdad?, a la hora de tomar ciertas actitudes o decisiones. También dicen, por ejemplo, que en el caso de Elisa, de la candidata, de la constituyente del Distrito 28, también dice que
se están centrando mucho en la lista del pueblo en las parlamentarias y en las posibles presidenciales, más que en el verdadero foco por el que nació la lista del pueblo, que fue la constituyente. Entonces, incluso el tercer argumento que hay es que se están radicalizando mucho uniéndose a el Partido Comunista. Esos son los argumentos que han dado ambas constituyentes, así como a grandes rasgos. ¿Cómo lo ves? Así profundizando un poco, Rodrigo, en los motivos. Bueno, yo creo que primero hay que destacar una cosa, que eso de votar en bloque, yo puedo entenderlo si es un partido político, porque se supone que los partidos tienen principios. O sea, si vamos a dar un ejemplo, si es el Partido Comunista, uno esperaría que voten como comunistas. Si es uno, no sé, un partido de centro y tiene ciertos principios, uno espera que voten así. Si es un partido de derecha que tiene ciertos principios, voten así. Ahí puedo entender que, oye, tenés que votar en bloque, etcétera, porque son principios. Pero una lista independiente, se supone que los miembros son independientes, o sea, que tienen distintas posturas, pero están unidos tal vez en un marco general. Pero este tipo de pensamiento es bastante autoritario, tomando en cuenta que no es un partido político. Ese es el primer punto. Y algo que se está notando es que, algunas personas sí se creyeron en el discurso de que la lista del pueblo era algo ni izquierda ni derecha, que en realidad era simplemente una cosa ciudadana. Se está notando que no es así. Parece ser que aquellos que se creyeron más ese discurso se están alejando, porque ahora ya ni siquiera usan ese discurso. Ahora dicen que son de izquierda y que los otros no son verdadera izquierda y se juntan con el Partido Comunista. Y a medida que se ponen autoritarios, ahuyentan a esos sectores un poco más moderados, no siempre en el fondo, pero sí en las formas, en temas de diálogo. Un ejemplo de eso es el tema de cómo se conformaban las vicepresidencias y las mesas. Porque dentro de esa discusión había un tema de que el Partido Comunista con la lista del pueblo, que trabajan juntos mucho y no con los otros, querían un sistema papal de votación, y los otros querían un sistema con las vicepresidencias de representación. ¿Y por qué querían el sistema papal? Porque el Partido Comunista y la lista del pueblo querían dejar por completo afuera a todos los sectores minoritarios que hay, pero de la derecha y algunos más de centro. Mientras que el resto, yo creo que esto muestra un tema de pluralidad, yo creo que hay que destacarlo desde esas minorías de la lista del pueblo que se salieron, sumado a la centro-izquierda, decidieron decir que no compartamos nuestros ideales con la derecha, igual son parte del pueblo, aunque un porcentaje pequeño de ese mismo pueblo, pero son parte, y tienen derecho a tener participación y a dialogar, más allá que en las votaciones no van a votar juntos. Y me parece que eso es lógico, porque si uno está conformando una constitución que se supone que es la estructura para todo el país, eso tiene que tener la voz de los distintos sectores del país, más allá si son más populares o impopulares o son minoritarios. Entonces se notan diferencias como esa, y realmente el tema también del partidismo, porque muchos decían que era solo para la Constitución esto de la lista del pueblo y otras cosas. Pero se está notando que muchos están utilizando la convención como una palanca política para después ir al Congreso. Y se notaba eso. Y aquí se nota también en los argumentos, porque ellas decían, nosotras fuimos electas para escribir la Constitución, no para hacer campañas políticas ni por posibles presidentes. Nosotros no apoyamos esa idea, que la lista del pueblo los quiera anunciar un presidente, ni tampoco el Congreso. Se supone que íbamos a hacer algo distinto. Y se nota que eso quedó un poco atrás. Entonces yo creo que va a haber un poco de, además de estas deserciones que creo que pueden aumentar, va a haber decepción política de muchas personas porque les dijeron una cosa, y como es tan común en política, o sea, esto no debería sorprendernos, después hicieron otra. O sea, te dicen un discurso, pero cuando salen electos cambia la cosa. ¿Tú crees que a lo mejor el obtener tantos escaños, por así decirlo, en la convención les dio la fuerza o la intención para ir más allá y constituirse a lo mejor, no podemos decirlo como partido político, porque no están constituidos pero prácticamente están yendo hacia eso, porque hablamos de decisiones tomadas en bloque, de ciertos principios a lo mejor que están tomando como conglomerado? ¿Tú crees que están yendo hacia esa vía, por así decirlo? Yo creo que van a terminar probablemente siendo un partido político. Ellos originalmente decían que no querían, porque además se ve mejor a nivel de propaganda decir, oye, no somos un partido, pero el sistema electoral en Chile funciona en base de listas. Y había un proyecto que había en el Congreso que a mí me habría gustado, igual que más allá de que no comparto con la lista del pueblo muchas cosas, que se hubiera aprobado, que era que los independientes puedan formar sus propias listas electorales, igual que lo hacen los partidos. Eso se rechazó por todos los partidos, desde el más a la derecha, más a la izquierda, porque bueno, se entienden, ahí sí protegen un poco el tema partidista. Pero en razón de eso, como esa ley se rechazó, lo más probable es que terminen formando un partido político. Y si tuviera que adivinar, viendo cómo están votando en la convención, no me sorprendería que después ellos terminen aliándose con el Partido Comunista, que es el único que no critican tanto, que igual lo critican como falsa izquierda y ser unos neoliberales encubiertos, que decir eso de los comunistas me muestra que están en un nivel de radicalismo bien grande, pero bueno.
Y yo creo que van a terminar aliándose probablemente con ellos a medida que el Frente Amplio se termina aliando más con la centroizquierda. Y se nota incluso en los últimos tiempos. Ha habido enfrentamientos entre, por ejemplo, Jadwe y Boric, los comunistas criticando al Frente Amplio, la funa, la golpiza que le dieron a Boric y le pegaron un combo en la cara cuando visitó a presos en Santiago 1, si no me equivoco, las funas allá en la Proboste y suma y sigue. Me da la impresión que va todo en esa dirección, que el Frente Amplio se está acercando más a la centroizquierda, mientras que la Lista del Pueblo eventualmente será un partido y van a hacer coalición con los comunistas. Y va a ser como el sector de izquierda radical chileno. Oye, y ahora un dato que tú has dado y creo que es importante que recalquemos un poco es que en el Congreso, bueno, en el Senado más bien, si no me equivoco, se rechazó este proyecto y si no me equivoco más, tengo que decir, en Comisión de Constitución creo este proyecto que iba destinado a que la posibilidad de que los independientes configuraran y se presentaran por listas en las próximas elecciones del 21 de noviembre, al igual que pasó y ocurrió con la convención en diciembre del año pasado, que se aprobó a última hora, un mes antes, esta posibilidad de que los independientes se pudieran reunir para intentar a lo mejor tener una opción con respecto al método este de OND, ¿verdad? En las elecciones, pero finalmente está rechazado este proyecto, si no me equivoco, lo presentó el senador Carlos Bianchi, ¿verdad? Y se rechazó. Entonces, esto es un portazo más a los independientes, independientemente, como digo, y valga la redundancia, que sea de la Lista del Pueblo o cualquier otra persona que se quiera presentar, prácticamente es un portazo a que tengan una opción en estas elecciones que vienen. Sí, efectivamente. Yo creo que, insisto, las cosas uno las apoya porque son correctas o porque van de acuerdo a sus ideales, no porque uno no le agrade la Lista del Pueblo, porque sinceramente con tanto llamado a violencia y radicalismo, ¿cómo puede agradar, no? Más allá de eso, uno empuja las cosas por ideales. Yo creo que es correcto que los independientes puedan organizarse de esa manera, igual como lo hacen los partidos. Se rechazó, y ni siquiera pasó de la Comisión de Constitución, o sea, ni siquiera pasó a votación general en el Senado. Eso muestra que lo querían matar el proyecto rápidamente. Y yo creo que eso lo hacen porque, uno, quieren proteger sus puestos políticos. O sea, seamos sinceros, la derecha y la centroizquierda, que ahora tienen la amplia mayoría del Congreso, fueron masacrados electoralmente en la convención. Entonces, yo no creo que ellos viendo estratégicamente digan, hoy no nos conviene esto porque no podemos perder también el Congreso. Entonces, yo creo que lo hacen en parte por eso y aprovechándose un poco de estos quiebres políticos que se están dando, lo dejaron pasar por debajo. Además, nadie se está fijando en esa ley, o sea, se rechazó, pero entre medio funaron a Proboste, a Boric, a Giorgio Jackson, golpearon a Boric, lo de la Lista del Pueblo se quiebra, o sea, están pasando tantas cosas, atacaron las tarrias también, o sea, tanto tema está pasando. Exacto. Que entre medio se rechaza esta ley y no es tema porque hay otras cosas más fuertes que se están conversando. No, y es importante que lo hablemos también aquí, Rodrigo, justamente por eso, porque como tú dices, creo, si mal me equivoco, yo lo he visto en un par de medios de comunicación, pero no fue un tema realmente llamativo para los medios tradicionales porque lógicamente estaban centrados en otras cosas que para ellos creen que a lo mejor es más importante, pero este proyecto, ya sabemos, más allá que te pueda gustar o no la Lista del Pueblo, o que compartas o no sus opiniones, o incluso hacia dónde se está yendo, que es otro tema totalmente diferente, la posibilidad de crear un espacio en el que también se presenten personas que no tienen ningún partido político o que se sienten, como nunca mejor dicho, independientes a todo partido tradicional, se cierra totalmente la puerta y así se mantiene un poco, por así decirlo, la hegemonía de estos partidos tradicionales, ¿verdad? Que aparte tenemos que decir que está este proyecto del voto obligatorio, que irán todos los votos y el dinero que se recaude con cada voto hacia ellos, no hacia personas independientes. Sí, claramente, o sea, ellos siempre aprovechan este tipo de situaciones para, por ejemplo, están pasando todas estas cosas más fuertes, porque insisto, entre hablar de un proyecto de ley para independientes o que le pegaron un combo en la cara en la cárcel a Boric, que vende más, el combo en la cara de Boric. Claramente yo creo que por eso se enfocan más en esas otras noticias, en las funas, etcétera, y pasaron días seguidos. Entonces ahí siempre por debajo rechazan esos proyectos, y también hay el tema de la letra chica con otros proyectos, como el caso de la ley de voto obligatorio con el tema del financiamiento de los partidos. Eso lo tratan de mostrar como algo bueno y los medios no se enfocan en esos otros ámbitos, que habría que explicarlo. O sea, no es tampoco tan difícil fijarse de la letra chica que se da cuando votan más personas por ley obligatorio, y más encima les pagamos 1.200 pesos, 0,04 UF, por cada voto al partido político que reciba ese voto. Eso no se habla, entonces se termina ignorando, y yo espero que si llegan nuevos partidos políticos independientes, de verdad, eso sí, no como lo que ocurrió con la Lista del Pueblo, presenten nuevamente ese tipo de proyectos, porque creo que sería lo correcto y facilitaría más la pluralidad política y
le haría un daño que creo que sería bueno a los partidos tradicionales para que eventualmente se haga una renovación partidista en este país. Oye, y con respecto también a lo que hablábamos de las elecciones del 21 de noviembre y los diferentes rostros que también se van conociendo, ¿verdad? Porque tienen hasta el 23 de agosto para, sobre todo para presentar un candidato a presidente, un posible candidato presidencial, los diferentes conglomerados o colectivos, por así decirlo, pero también están saliendo diferentes rostros más o menos conocidos para estas parlamentarias, porque también hay que tener en cuenta que hay elecciones el mismo día a diputados y a senadores para conformar este Parlamento. Y hay algunos nombres que se han dado, como por ejemplo Fabiola Campillay, una víctima, ya saben, de trauma ocular en este estallido social. Ella ha dicho que va a intentar ir como senadora, como postular como senadora por la región metropolitana, pero lógicamente necesita este número de patrocinios para poder optar a una posible candidatura. También otra persona que de la misma, porque hablo de la lista del pueblo, porque han dicho que ellos van por la lista del pueblo, también es Alberto Herrera, que es también conocido como Another Brother, que hemos hablado en otras ocasiones de él, que finalmente anunció que iba, pero después bajó su candidatura. Entonces, ¿qué te parece a lo mejor estas postulaciones que van surgiendo, estos rostros más o menos conocidos, que posiblemente podrían incluso llegar al Congreso? Bueno, Another Brother, como dijiste tú, bajó su candidatura, entonces fue muy corto, porque como que un día la anunció y pasó un día o dos y la bajó, o sea, fue como efímera la candidatura. Me parece siempre bien que haya nuevos candidatos. El problema que me pasa, por ejemplo, con Fabiola Campillay, es que, aunque creo que es muy comprensible lo que le ocurrió, o sea, el tema de que perdió la vista, el olfato, la facultad de sentir sabor, y además quedó desfigurada por la bomba lacrimógena que le llegó porque la lanzó un carabinero, o sea, el odio que surge a partir de eso, yo puedo entender de dónde sale. Si a cualquiera le pasara eso, de donde saliera lo que te causó esos problemas, claramente uno terminaría con un odio enorme, o sea, te cambia la vida completamente. Pero me preocupa igual que surjan candidaturas así, porque en razón de ese odio, que uno lo puede entender, llega a conclusiones que no por eso uno va a justificar, como el tema de quememos todo, que ahora se vio en las tardes, donde incluso los de los negocios que estaban ahí decían que los encapuchados que llegaban con gritos diciendo viva Campillay, y llegaron cuando estaba la gente sentada comiendo ahí los negocios y empezaron a romper todo, o sea, le hicieron caso. Entonces me preocupa también ese tipo de candidaturas, porque muestra también nuevamente esa tendencia más radical que ha tomado la lista del pueblo, porque tiene una candidata senadora que llama a quemarlo todo, a destruirlo todo, y que un día después se hace justamente eso por personas gritando su nombre a favor, y que en el evento donde ella llamó lo apoya. Insisto, se entiende el rechazo, pero que ella tiene por lo que le ocurrió, pero la justicia no es venganza, y lo que ella quiere es venganza por el odio que tiene, pero eso no es justicia, es distinto. La justicia es contra los que hacen el daño, no contra inocentes. ¿Y qué culpa tienen los trabajadores y emprendedores de la zona? Y eso va de la mano un poco con esto de la lista del pueblo, que bueno, el tema de sangre por sangre, Guatón Boric, que publicaron, la justificación también de que posterior a que golpearan a Boric justificaran los golpes que le dieron Sumisigue. Pero más allá de eso, sí creo que es bueno que haya nuevas alternativas de la ciudadanía y que nuevos rostros aparezcan. Ahora, que esos nuevos rostros no necesariamente sean buenos por lo que están empujando o por la violencia que justifican, como en este caso, es otra cosa. Pero al menos ahora un poco la discusión política, más allá que uno pueda rechazar esos nuevos rostros por ser sustancialmente más violentos o peores que incluso los que tenemos ahora. Bueno, de hecho, en las próximas semanas, en los próximos días, también iremos viendo diferentes postulaciones o posibles candidatos, pero como siempre digo, aquí lo importante es tener variedad, ¿verdad? Te puede gustar más o menos una persona o estar más o menos de acuerdo con sus ideales. Vamos a ver propuestas tanto de la derecha como de la izquierda. También recuerdo que dijo Sichel que las listas parlamentarias que va a presentar Chile Vamos van a ser renovadoras, con caras nuevas y jóvenes. Entonces, bueno, vamos a ver por ambas partes, ambos lados, ¿verdad? Diferentes propuestas, y ahí las iremos también comentando según se vayan dando, pero tenemos que pasar de tema, Rodri, porque el tema de hoy, ya saben, y de los últimos días ha sido el tema funas, vividas por diferentes personeros políticos, principalmente por Boric y también por Yarna Proboste, diferentes agresiones, principalmente verbales que sufrieron, incluso físicas por parte del candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Recuerdo, así ya lo sabrán, pero simplemente por contextualizar un poco, Gabriel Boric visitó o intentó visitar el penal Santiago 1 porque quería conversar con los llamados presos de la revuelta, estos presos del estallido social, principalmente con uno que había sufrido recientemente la pérdida de su madre y que no había podido salir
para vivir este entierro, esta despedida. Entonces intentó ir a hablar con ellos, que estaban en el módulo 12, finalmente no fue bien recibido, fue agredido tanto física como verbalmente. Y bueno, esto después dio una serie de repercusiones, tanto también por el vocero de la Lista del Pueblo justificando este actuar. También se dio una publicación por parte del mismo conglomerado, del mismo colectivo ahí en redes sociales, que lo acaba de comentar Rodrigo, con respecto a este de sangre por sangre, Guatón Boric, decía esta publicación. Entonces, Rodrigo, ¿cómo ves la situación? Me parece lamentable, o sea, la cultura de la funa no comenzó hace poco, ahora llegó a la política a nivel amplio, o sea, que a candidatos presidenciales los estén funando prácticamente todas las semanas porque estamos llegando a ese nivel, eso es nuevo, pero esto de las funas, en Chile comenzó hace algún tiempo, recordemos que esto comenzó en las universidades, y al final fue como un tema de márgenes, ¿no? Porque al principio funaban a los que eran de derecha en las universidades, y esto partió, por ejemplo, mucho en la Universidad de Chile o lo que pasa en el Instituto Nacional, que ahora también es un fracaso por una serie de problemas, uno de estos los factores. Después empezaron a funar a los de centro izquierda. Después, recuerdo porque yo entrevisté personas que eran así, empezaron a funar a los del Frente Amplio porque les decían que eran unos amarillos, moderados y falsos izquierdistas, que eran derechistas infiltrados. Y esto me acuerdo que fue hace unos 4 años, porque me hizo, justamente recuerdo entrevistas de ese tema. Y después empezaron a funar incluso a los comunistas dentro de las universidades, porque si somos sinceros, dentro de sectores de izquierda, el Partido Comunista Chileno es moderado, y lo digo muy entre comillas porque no lo son, pero comparado con otros sectores, y surgen las funas cada vez radicalizándose más. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es lo de Eduardo Artés, que trata al Partido Comunista como neoliberal, falsa izquierda y burgueses de derecha infiltrados. Que si uno ve las propuestas del Partido Comunista, claramente yo no los clasificaría como de derecha o ni siquiera de centro ni de centro izquierda, pero para alguien que está tan en el radicalismo, como el caso de Eduardo Artés, que incluso justifica a Corea del Norte como una democracia ideal, digna de ser copiada en todo el mundo, claramente los otros le van a parecer unos tibios moderados. Y pasó eso, y después de las universidades se fue extendiendo. Y ahora hemos visto que llega la política formal, donde tenemos la semana pasada que funan a Giorgio Jackson en una plaza, hace poco a Gabriel Boric, que visita la cárcel y le pegan un combo en la cara, y después Carabineros lo tiene que extraer, y cuando intenta salir le gritan, lo insultan y lo tratan de amarillo, de moderado, de traidor. Allá Ana Proboste, que va a una feria y también le increpan, y que ya llega a tal normalización que el periodista que la entrevistó de la Bio Bio le preguntaba si ya le habían pegado, como si fuera algo inevitable, ¿no? Y la otra se sorprendía. Entonces cada vez va avanzando más. Y al final es un tema de márgenes, porque partió con la derecha, acuérdense hace años cuando acá fue a una universidad y lo golpearon también, y pasó el tiempo y ahí la gente que era más de centro derecha o de izquierda le dio igual porque no les caía bien Kast, y después se fueron moviendo los márgenes. Y yo creo que por eso es tan importante siempre criticar las cosas en razón de principio. Porque puede que al principio estas cosas le pasen a gente que no te agrada, que no te cae bien, o que no compartes nada, y tú entonces dices, ya no está malo porque te molesta a esa persona. Pero después a uno también le toca. Y uno tiene que defender las cosas no porque sean convenientes en el momento, sino porque son correctas y porque uno tiene principios. Está mal funar a la gente. Está bien tener indignación, está bien tener diferencias, pero andar golpeando, o andar expulsando a gritos, o empujar el auto, rayárselo y cosas así, no está bien. Es un ataque contra la otra persona. Y yo lamento que se haya normalizado, porque ahora llegamos incluso al punto en que coaliciones políticas, como es la Lista del Pueblo, lo justifican oficialmente como, Boric se merecía que lo golpearan. Qué impresionante, que yo sinceramente nunca había en años escuchado algo así, pero ya hemos llegado a ese punto. Bueno, de hecho, también los argumentos por los que funaron, por así decirlo, tanto a Boric como Proboste son diferentes, porque en el sentido de que a Boric, por ejemplo, lo tildaban, y la principal acusación es haber aprobado esta ley antibarricadas, ¿verdad? Le llaman, le eligieron bastantes adjetivos, entre ellos que traidor, vendido, por parte de Proboste. Las críticas fueron hacia esos 600 millones de dólares que están desaparecidos, ¿verdad? Que los argumentos y los gritos iban dirigidos a que devolviera la plata, que se robó la plata de los estudiantes, por ahí más o menos iban las acusaciones que se les hicieron. Y me voy directamente a un comentario que hizo en Tolerancia Cero el periodista Fernando Paulsen, que dijo que estas dos funas se basaban en mentiras.
tanto la de los millones como también de esta ley antibarricadas, y que finalmente él dijo que cuando se difunde una mentira, se llega a este tipo de actuaciones. Entonces, ¿tú crees que están fundamentadas en mentiras estas funas, como dice Paulsen? A medias, porque por un lado, por ejemplo, lo de Proboste no es que se habla casi como si ella los 600 millones de dólares se lo hubiera llevado al bolsillo. Y eso no es lo que pasó. Entonces, entre comillas, sí, es una mentira, pero en el sentido de que bajo su gestión desaparecieron 600 millones de dólares. Ahora, la investigación dijo que ella no se había llevado la plata, pero si bajo tu administración desaparecen 600 millones de dólares, ahí igual hay responsabilidad. Entonces no es como que ella, hoy me llevé toda esta plata, nominalmente, porque la justicia dijo que no, yo no confío tanto en la justicia chilena, pero salía que bajo su administración se ocurrió, entonces es irregular. Y entonces, entre comillas, es mentira, pero tampoco es que lo sea tanto. Y por el otro lado, lo de Boric, eso sí es más una mentira que se inventó, que eso comenzó con Jadwe. Recuerdo que en este mismo programa comentamos cómo Jadwe, molesto después de haber perdido el segundo debate presidencial con Gabriel Boric, dijo que él era responsable de los presos del estallido y que era por culpa de él que era así, por la ley antibarricada. Pero lo que ocurrió ahí, más allá que yo no comparta con el Frente Amplio, creo que es bueno guiarse por la verdad, es que ellos apoyaron la ley antibarricadas en general, aunque después retiraron su apoyo, y eso implicaba aumentar las sanciones para los saqueos, que estaban ocurriendo mucho, y lamentablemente todavía ocurren, para el tema del que va y la pasa, que no sé si lo recuerdan, cómo paraban a la gente y los agredían si es que no salían a hacer eso, que igual era bastante humillante si no querías hacerlo, los bloqueaban y te atacaban el auto, y para el tema de saqueos, violencia, barricada. Pero ellos justamente después rechazaron eso porque se retiraron su apoyo, y cuando se dio la votación, votaron en contra de todas las cláusulas que ellos consideraban que criminalizaba la protesta. Entonces, es mentira eso, y esa comenzó con Jadwe. Y yo noto que Boric igual critica diciendo que son mentiras, pero no se atreve tampoco a criticar tanto a Jadwe, porque aunque haya perdido Jadwe la primaria, tiene igual un cierto culto a la personalidad casi de muchos de sus seguidores que lo aman. Entonces, criticarlo le pierde votos y él quiere llegar a la presidencia, entonces no puede. Pero comenzó con él, y después la lista del pueblo empezó a replicar esa mentira, y bueno, ellos que son más violentos, como se ha visto en el último tiempo con todas estas cosas, impulsaron más el tema de las funas, y ahora le dicen sangre por sangre, guatón Boric, por ese tipo de cosas, porque lo llaman de traidor, etcétera, por algo que no es cierto, pero de todas maneras lo dicen y lo atacan. Y lo curioso es que todos esos sectores de izquierda quieren lo mismo a nivel de propuesta, o sea, es lo mismo, lo de la liberación, etcétera, pero se están atacando, se están funando y se están destruyendo mutuamente, o por temas de forma, o por ver quién es más puro, así quién es más de izquierda. Y eso que uno pensaría que trabajarían juntos si piensan tan parecido, pero no, al parecer esas pequeñas diferencias se marcan más que aquellas que tienen tal vez incluso con la derecha, y ahora se están atacando más entre ellos que al centro o a la derecha. ¿Tú crees que estas funas que se han dado en diferentes, bueno, de hecho ha sido principalmente las últimas semanas con respecto a candidatos de la izquierda que han sufrido estas funas? Todavía no hemos visto con respecto a lo mejor, bueno, hemos visto a algún constituyente de Chile Vamos que sufrió también una funa al principio de la convención cuando se instauró también, recuerdo, y ahora vamos a hablar sobre eso porque se creó un proyecto que se ingresó también en la Cámara de Diputados, pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Tú crees que estas funas también favorecen o hacen que los votos a lo mejor se puedan dirigir a otras personas, por ejemplo, de este sector? Yo creo que esto va a generar una fragmentación de votos de nuevo, que ya están muy fragmentados por todos los candidatos que hay, porque se dan una serie de cosas. Bueno, uno sí ha habido funas para los de derecha, los más recientes fueron dos constituyentes, uno que lo atacaron saliendo de la convención y otro que lo atacaron en su casa, que fue el segundo caso, que se dio también más o menos simultáneo, los dos de Renovación Nacional. Y eso dio paso al proyecto de ley antifunas, que igual tiene su letra chica y hay que ver eso un poco más adelante. Pero esto sí va a generar fragmentación electoral, porque hay que entender qué pensaron muchos de los que votaron, por ejemplo, por la lista del pueblo, que fueron muchos votos. No son votos duros, son personas que decían, estos son independientes, estos son otros, y esperamos que hagan cambios, porque no me gusta lo que hay ahora, pero que hagan cambios y son independientes. Y yo he visto, incluso conozco personas que votaron por ellos, pero ahora están muy decepcionados porque sienten que votaron por unos radicales y no por los independientes que ellos pensaban. No me sorprendería que eso termine redirigiéndose hacia otros grupos independientes. Probablemente el PDG o Centro Unido, si se constituye, me da la impresión que es eso, porque esas personas, más que tener una
conciencia ideológica pura y muy fija, simplemente están votando por independientes porque quieren un cambio. Entonces se van a ir para otros que se clasifiquen como tales y que no sean la lista del pueblo. Y tal vez otro porcentaje creo que se va a dirigir incluso por lástima, por simpatía, en parte a Boric y a la centro izquierda, porque cuando empiezan a funar mucho un grupo de personas, está también el voto de simpatía, porque la gente le empieza a dar pena que estén golpeando, insultando y atacando a una persona. Yo creo que va a ocurrir eso, y los más perjudicados con esto creo que es más bien la lista del pueblo, van a perder votos, y al perder votos y perder también constituyentes, yo creo que va a terminar ocurriendo que se van a radicalizar más todavía, porque se van a concentrar en ese núcleo duro de votantes radicales y de convencionales más radicales, porque van a ser el único apoyo que les va a quedar, a la vez que los moderados se van a empezar a ir tanto a otras coaliciones políticas con sus cargos, de los convencionales, como también los votos van a empezar a filtrarse hacia otros sectores. Oye, y con respecto, hablando de funas, ya hemos conversado un poco respecto a las dos últimas que se dieron, ya como estábamos diciendo, se dieron principalmente en candidatos a la presidencia por parte de la izquierda, pero también un par de semanas antes la habían sufrido algunas personas de la derecha. En este caso recuerdo que era Ruggero Cuzzi, que es un constituyente ahí que va por parte de Chile Vamos, y el otro nombre no lo recuerdo, pero me refiero a que se están dando en ambos sectores de la política. Y con respecto a esto, la bancada de Renovación Nacional hace un par de semanas ingresó un proyecto de ley que busca principalmente sancionar con penas de cárcel o también multas entre 11 a 20 UTMs, ¿verdad? Estas funas, ya sean funas físicas o virtuales, a autoridades o constituyentes, también en ellos incluyen a los jueces o ministros de Estado. Cuéntame un poco qué opinas, Rodrigo, con respecto a eso, y también que me hables de la letra chica que tiene este proyecto que estabas comentando. Sí, esto es un poco peligroso, pero suena bien. Como todas las cosas peligrosas siempre suena bien a priori. A nivel histórico, en todo el mundo, siempre las leyes que son peligrosas le ponen un título bonito. Por ejemplo, para hablar de otro país, Estados Unidos, el acto patriota, después del atentado terrorista del 2001, el 11 de septiembre. No, patriota, bueno. Eso justificó todo el espionaje masivo que le hicieron a su población con parte del Estado, pero es que título bonito. Y siempre le ponen nombres así. Entonces, aquí pasa lo mismo, ley antifuna. Uy, ¿quién podría estar en contra de ese título? Si funar es malo, qué bueno, vamos a terminar con la funa. Pero no, momento, hay que ver un poco el detalle. Porque todas las cosas que son malas, podemos decir, o ilegales dentro de la funa, ya están sancionadas. Si tú le pegas a alguien, o le atacas su auto, o cualquier cosa, su propiedad, eso ya es ilegal. O sea, ir a pegarle a alguien es un delito. Entonces, no tiene mucho sentido como crear una ley extra en ese sentido. También, por ejemplo, si a alguien le bloquean el auto y lo están rayando, etcétera, eso ya es una sanción. Entonces, al final, ¿cuál es el detalle de esta ley antifuna? Que y eso es lo interesante, es que es solo para miembros del Estado, con cargos electos o miembros de la justicia. Entonces, esto ya es una ley en particular que privilegia a personas con cargos importantes dentro del Estado, convencionales, diputados, senadores, ministros, el presidente o jueces. Tomemos eso en cuenta. Pero hay que ver el detalle de las palabras, porque en derecho son muy importantes las palabras en exacto que ponen, porque después las interpretan de manera amplia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué dicen? Sanciona a quien por vías de hecho o medios remotos, o sea, haciendo algo en la práctica o en línea, intimidar o coaccionar a miembros de cuerpos colegisladores u órgano constituyente, a magistrados de los tribunales de justicia o a ministros de Estado en razón de su cargo con el objeto de condicionar su accionar o el ejercicio de su cargo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo definimos intimidación? Distintas cosas, o sea, eso podría ser una amenaza de muerte, como poder decir no voy a votar por ti. Porque, por ejemplo, alguien podría entender que coaccionar, que significa presionar a un político diciéndole que tú no vas a votar por él. Si es que él hace algo y no estás de acuerdo, se podría considerar como una sanción dentro de esto, porque estarías coaccionando a alguien que ejerce su cargo, como dice aquí el mismo artículo, con el objeto de coaccionar su accionar o el ejercicio de su cargo. Entonces tú podrías decir, oye, voy a llamar por este medio a no votar por ti, se aprueba, por ejemplo, la ley de medios porque eso va a censurar los medios. Oye, estás coaccionando a un político en el ejercicio de su cargo y lo estás tratando de empujar para que haga algo. O sea, esto podría terminar significando, y que además es para cargos públicos electos y para jueces, que se utilice como un medio para censurar a las personas por intentar empujar de cualquier manera a los políticos. Y sería una ley de censura. Es una pésima ley en ese sentido, porque son palabras que se pueden interpretar de manera amplia, y siempre hay que tener cuidado cuando hay leyes que son solo para grupos políticos. Y aquí es lo mismo. Cualquier crítica, cualquier iniciativa ciudadana
que podría por algún motivo empujar a los políticos a hacer algo que ellos tal vez no quieran hacer, se podría considerar como coacción. Y por lo tanto incluso hacer campañas de antivoto, o de voto por alguien, o de que justamente de crítica a alguien, se podría considerar como, no sé, mostrar caso de corrupción. No, me estás coaccionando porque vas a afectar cómo ejerzo mi cargo, como dice ahí la ley, y hoy mira, puedes hacerme perder la elección, o sea, me estás intimidando. Cárcel. Súper peligroso. Y una ley muy autoritaria por parte de la derecha. Deja esto como un poco sujeto a las interpretaciones que algunas veces son muy ambiguas con respecto a ciertos temas y sobre todo con respecto a las opiniones, ¿verdad? Porque si, como tú dices, no hay indicaciones o así, bueno, lógicamente esto se tendrá que ver una vez que pase sus diferentes trámites legislativos, pero deja abierto mucho el espectro con respecto a qué se entiende o no como funa o este tipo de coacción. Sí, es que realmente es muy amplio, porque coacción o intimidación suena un poco más fuerte, pero coacción es en la práctica hacer algo que te puede impulsar a actuar de una manera que tú no quieres. Y eso es demasiado amplio. O sea, llega a un punto realmente absurdo, y puede pasar lo mismo con jueces, tal vez, y como pasa mucho, tú dices, oye, creo que debería ser culpable de esto, opinión X. Y el juez puede decir, oye, me estás presionando, me vas a coaccionar en mi cargo, y esto me lo imagino perfecto para todos los casos de corrupción de políticos. Oye, no, ¿tú crees que el político debería ser culpable por este caso de corrupción? Oye, me estás empujando, me estás coaccionando. Coacción en el ejercicio de mi cargo y puede afectar la manera en que estoy pensando. Cárcel. Es muy peligroso, tanto para el Poder Judicial, tanto como para el mundo político. Y por eso yo diría que probablemente esto está enfocado en ese ámbito, porque está justamente dirigido, y lo dice en ese mismo extracto del proyecto, que es para congresistas, para ministros, para el presidente, para constituyentes y para jueces. ¿Y por qué justo a todas esas personas con cargos importantes? Bueno, porque en la práctica es una manera de controlar a la población ejerciendo poder político sobre ella. Hoy vamos a leer también, Rodri, aprovechando que estamos más o menos ya en más de la mitad del programa, vamos a leer algunos comentarios que ha dejado la comunidad, porque como tú dices, aquí no hay censura y leemos las diferentes opiniones que se han dado al respecto en el programa. Por ejemplo, dice Ana Fernández, hola Jazz, hola Rodrigo, muy buenas tardes. Dice por aquí M. Castro Boetech, dice, sectores políticos defienden la dictadura, me parece más violento eso. Ampuero Janet dice, es muy feo eso de normalizar el actuar de la gente grosera y mal educada, el respeto ante nada independiente si no es tu candidato. Cristian Gustavo 2707 dice, violento es que el agua la privaticen, violencia es que te endeudes toda tu vida para estudiar y para tu casa nunca terminar de pagar. Ahí también con respecto a lo que estamos hablando en el día de hoy. Sebastián Gómez dice, los alacranes se están matando entre ellos, con respecto también al panorama político. Natsumi Sasaki dice, buenas noches, Jazz, Rodrigo, FF Live, excelente programa como siempre. Dice Marcos Aurelio Reyes, estos políticos chupan sangre, no quieren dejar de estafar al pueblo. José LRZ85 dice, es que no se trata de empatar, está mal y punto. Si seguro así nos iremos más a la como país. Damián Arte y Movimiento dice, el Frente Amplio tuvo un rol reivindicatorio, como el nuevo comunista, es como el hijo pequeño, son personas irracionales, ellos mismos se han sacado la carta de sus actuaciones. Silvana de Pitt dice, obvio que no van a querer funas si dicen la verdad. Hay algunos comentarios que se dan por parte de la comunidad. Dice aquí, por ejemplo, María Alejandra Calbullahue. Dice, igual pueden ir los independientes, pero tienen que obtener las firmas y la gente tiene que conocer a sus representantes y saber si lo son y votarlos si realmente quieren cambiar las cosas. Eso con respecto al acceso que tengan los independientes a las próximas elecciones parlamentarias del 21 de noviembre. Dice Ramp, esta constitución está redactada con mucho odio también, dice por aquí. Alejandro Vergara, sumar a la señora que llamó a destruir y quemar todo y es candidata a senadora, también dice por aquí. Magali Carbullanca, a votar con memoria, comunidad. También, bueno, dice Map 13 Mundo Wifi, creo que hay que cambiar la constitución o los mismos de siempre seguirán saliendo impunes. Hay algunos comentarios que se han ido dando, como ves, Rodrigo, de diferentes opiniones con respecto a lo que hemos estado comentando y les invitamos a que sigan
dando y vertiendo sus opiniones en los diferentes chats, porque ya saben, aquí nosotros sin censura leemos lo que ustedes nos van escribiendo. Y Rodri, porque se pasa el tiempo volando y ya pasamos del tema funas a el tema de Sichel y el cuarto retiro, porque sus declaraciones con respecto a un nuevo retiro de los fondos previsionales ha llegado a escandalizar a parte de Chile Vamos. La verdad es que ha creado división tanto por parte de RN, de la UDI, y es que fueron realmente por algunos definidos como que se pasó 8 pueblos, que no le corresponde, y bueno, dice que algunos la tildan incluso de amenaza, más que una advertencia, una amenaza. Que, bueno, y ustedes dirán, querida comunidad, ¿qué dijo Sichel? Bueno, ya como muchos saben, habló de la mala idea que corresponde un cuarto retiro de los fondos previsionales, que no está de acuerdo, lógicamente, y dijo que él iba a estar mirando y observando a quienes votaban y cómo votaban los diferentes parlamentarios de Chile Vamos con respecto a este nuevo retiro de los fondos previsionales. ¿Cómo ves estas... no sé si definirlo, no quiero definirlo como amenazas, ahí te lo dejo a ti para que adjetivices, pero ¿qué te parece estas opiniones vertidas por el candidato Sichel? Yo sí la llamaría amenaza, o sea, si tú dices, oye, te estoy mirando, me voy a acordar por quién voto y espérate que sea tu campaña de reelección. O sea, yo sí lo veo como una amenaza, no es como, oye, te vamos a cortar los fondos y trata de salir reelecto después. Yo creo que esto marca una serie de cosas. Empecemos por el tema del fondo. Creo que es pésimo lo que está haciendo Sichel porque yo al menos estoy de acuerdo con los retiros, particularmente por un tema práctico como por un tema moral. Porque primero, ese dinero es de los trabajadores. No creo que le corresponda ni a los corporativistas de la AFP que conservarlo y mantenerlo ahí si la gente no lo quiere tener ahí, porque es su dinero y por lo tanto como es de cada uno, de cada trabajador, deberían poder decir qué hacer con él. Como tampoco creo que corresponde lo que está proponiendo el sector de la izquierda, que quieren estatizar los fondos y dar estas casi garantías de que no, tranquilo, te vamos a pagar después y que se lo va a quedar el Estado y los políticos. Por un lado, corporativismo de la AFP por la derecha y estatismo nacionalizador que quiere quitar la propiedad por parte de la izquierda. No creo que sea ni una ni otra posición. Entonces me parece correcto que la gente, si quiere, porque los retiros no son obligatorios, retire su dinero de la AFP. Eso es un punto. Por eso también me opongo. Pero también lo que noto es que hay un tema práctico. Creo que es pésimo en la práctica también lo que propone Sichel, porque de no aceptar el tema de los retiros, porque hay varios proyectos, uno de ellos presentado por Yasna Proboste en el Senado, que buscan nacionalizar las pensiones, y eso implicaría que toda la propiedad de los fondos de pensiones pasarían a manos del Estado y sucederían en la cosa que ellos quieran. Y yo no puedo olvidar, porque lo han dicho mucho, que el Frente Amplio y en su momento Mayol, y también gran parte del Partido Comunista, etcétera, que lo dijo Jado en campaña, no quieren usar esa plata para pensiones, sino que lo quieren usar para lo que llaman grandes proyectos nacionales. O sea, se la van a gastar. Por ejemplo, el trencito de Mayol, que era uno de los proyectos, hoy gastémonos toda la plata de las pensiones en un ferrocarril. ¡Qué bonito el ferrocarril! Y la plata de las pensiones, bueno, es que ya la gastamos, que es lo que pasó un poco en Argentina. Entonces, por un punto de vista práctico, como ya hay, si no me equivoco, 3 proyectos de ley que van en esa misma dirección, me parece que sería bueno que la gente pueda decir qué hacer con su plata. Si quieren que se la lleve el Estado, aunque yo diría que eso es un robo y se la gasten en lo que ellos quieran, o que la saquen y después lo meten donde quieran. Por eso yo creo que está mal. Pero eso muestra, más allá de eso de fondo que critico que Sichel ataque eso, muestra un cambio de la tendencia un poco en la derecha, porque Piñera, más allá de que lo critiquen, etcétera, nunca hizo ese tipo de amenaza a la misma derecha, o sea, no era su estilo. Pero Sichel ya mostró un cambio, tú me haces caso, o si no, espérate que te vamos a apretar hasta que hagas caso, que es muy parecido al estilo que se usa de ser el Frente Amplio y en el Partido Comunista, que tiene más ese estilo de apretar de ese modo, y que puede llevar a consecuencias, porque lo que esto nos está mostrando es que no solo en este ámbito, sino que probablemente en otros, termina ocurriendo que el cambio que le quiere hacer Sichel a la derecha, tanto en tema moral para alejarse del conservadurismo y el nacionalismo, como también en temas económicos que es como una cosa media centrista entre socialdemócrata y socioliberal, como una mezcla ahí media concertacionista a nivel económico, los va a empujar a que apoyen eso, y si no les gusta ese camino, bueno, van a ver las consecuencias, porque esto es casi como ese estilo, mira, yo quiero esto, y salí electo candidato, y haces caso, tranquilo, está bien, no hagas caso, pero espérate nomás a las elecciones y que tengas que financiarte, te vamos a dejar solo y no vas a salir electo. Están haciendo un poco esa estrategia, y yo creo que aunque lo critiquen, probablemente le funcionen. Yo creo que igual la derecha tiene una derrota muy fuerte en el Congreso en las elecciones de noviembre, pero lo que saque la derecha probablemente va a ser muy cuadrado con lo que le diga Sichel por estas amenazas que le están haciendo, porque por algo el Frente Amplio y el Partido Comunista también hacen esto a nivel de coalición, porque funciona.
porque más allá de que tú digas, oye, no, yo tengo mi independencia como diputado, si te cortan la publicidad, si tu partido no te apoya y no tienes los fondos de campaña, no vas a salir electo, es muy difícil. A menos que tengas una buena campaña por afuera, pero los que son de partidos tradicionales no la tienen. Entonces, muestra un poco ese carácter de Sichel y el camino en que va a llegar un poco a la derecha a futuro. O sea, hablamos de amenazas, ha sido como una coacción un poco en el actuar que tengan los posibles parlamentarios, y más que nada se puede decir que se extralimitó totalmente pensando que él no tiene ningún peso como tal, más que ser electo como un representante de este conglomerado de la derecha, ¿verdad? De Chile Vamos, porque realmente, ¿qué peso puede tener Sichel? ¿Representa a muchas personas de la derecha, te pregunto, para creerse con la potestad de decir, oye, los estoy mirando, no vayan a votar este proyecto, porque encima ya no solamente los estoy mirando, sino que es como prácticamente les voy a retirar mi apoyo si piensan ir a la reelección? Sí, uno pensaría que no tiene tanto peso porque no es de ningún partido, ¿no? Pero un sector importante de Renovación Nacional está detrás de él y lo apoya por completo. Otro sector importante, la UDI, no son mayoritarios, pero también. Y con Evópoli, ellos preferían a Briones, pero prefieren mucho más a Sichel que a los otros, porque Evópoli se sabe que detesta Renovación Nacional y a la UDI porque lo encuentra muy conservadores, muy nacionalistas, etcétera. Entonces, eso afecta. Y yo lo que al menos he sabido es que, aunque los de la derecha en general tradicional detestan a Sichel, los de la UDI y Renovación Nacional más antiguos, ellos querían a Lavín, no se atreven a alejarse mucho de él porque lo que se vio en las primarias es que Sichel atrae votos nuevos. Entonces, por algo todos estaban sorprendidos con los resultados de la derecha, que sacaron 1.200.000 votos y esperaban menos de 1 millón, porque Sichel logró traer nuevo electorado, y especialmente en barrios que no son del barrio alto, donde normalmente no sacan muchos votos. Entonces, como ven que ahí hay votos, y ante todo los políticos van por reelegirse, o sea, eso es lo natural de un político, como les asusta perder la reelección, y especialmente en este momento tan débil, aunque saben que van a perder harto, no quieren perder tanto y por lo tanto se van a terminar cuadrando detrás de Sichel. Él no tiene un cargo interno electo que pueda influir directamente, pero como mueve un sector de votos, que igual puede ser menor al de otros candidatos, pero que es más de lo que esperaban, se empiezan a cuadrar detrás, porque ven que ahí pueden sacar votos y al final, detrás de los votos, van los políticos. Bueno, ya sabemos que también todo lo que se vaya diciendo en las semanas, y a medida que vaya acercándose la fecha de las elecciones, yo creo que los candidatos tendrían que ser bastante mesurados, o por lo menos recapacitar un poco las cosas que dicen, porque como han dicho muchas personas, muchos miembros de Chile Vamos, más allá de lo que dijo, se equivocó en el tono más que en lo que buscaba decir. A lo mejor, ¿tú crees que se equivocó en el tono solamente? O sea, yo creo que hizo exactamente lo que quería hacer, porque le estaba, insisto, esto es marcar la cancha, es decir, mira, ¿haces caso o hay consecuencias? Porque yo creo que lo que se dio cuenta también es que muchos a Piñera no le hacían caso. O sea, Piñera era un poco su característica. Piñera siempre quería dejar felices a todos y no dejó feliz a nadie. Ahora todos lo odian. Pero Sichel está tomando un camino que es más como, insisto, en la izquierda, que es bueno estratégicamente, aunque se vea más autoritario, que es el tema de que empiezan a decir, no, mira, tú haces caso o hay consecuencias. Jadwe, por ejemplo, hacía esto mucho a nivel de discurso y lo sigue haciendo. Y se ve bastante autoritario porque lo es, pero les funciona electoralmente, porque después los otros se sienten amenazados y como no quieren perder la elección, hacen caso. Entonces yo no creo que lo haya hecho por equivocación el tono, yo creo que eso era exactamente lo que él quería hacer y quería esta reacción, y también quería ver quiénes son los que se empiezan a levantar para criticar más, porque así les marca el ojo y dice, estos son mis enemigos políticos, que ahora salieron a reaccionar, y quienes se quedan callados, porque los que se quedan callados son los que están dispuestos a agachar la cabeza. Es todo un tema más de casi estrategia política. Claro. Bueno, veremos lo que se vaya dando. También ya sabemos que la próxima semana es cuando empieza la discusión de estos proyectos, porque hablamos de proyectos en plural porque hay 7, entre los proyectos del cuarto retiro, del 100% también de los fondos previsionales, y como siempre hablamos aquí, la necesidad es la capacidad de discutir, que se pongan sobre la mesa y que después cada uno vaya dando sus opiniones, pero por lo menos que se dialogue sobre estos proyectos y no se vete tampoco el diálogo de ellos, porque como sabemos hay que escuchar a la ciudadanía también
las peticiones que está haciendo y que por lo visto el IFE no está llegando a todas las casas y a todos los hogares. Pero bueno, independientemente de esto, vamos a ir conversándolo y Rodrigo, me tengo que ir despidiendo porque se viene un nuevo programa ahora a las 9. Entonces tenemos que ir cerrando. Como siempre, querida comunidad, agradecida de la sintonía, de sus comentarios, de que estén ahí y que nos sigan cada lunes a las 8. Nosotros nos despedimos, pero les invitamos para que el próximo lunes se conecten otra vez a Voz Libre. Y como siempre, ya saben, si quieren ver más contenido de Rodrigo Prenafeta, y tiene su canal de YouTube Paralelo 33, donde sube diariamente varios videos comentando los diferentes temas de actualidad y contingencia nacional e incluso internacional. Rodri, te dejo los últimos minutitos. Bueno, un gusto como siempre estar aquí. Aprovecho de decir como último mensaje que esos 7 proyectos de retiro espero que se aprueben del 100% porque el dinero de las pensiones es del trabajador, no es de los corporativistas de la AFP que está defendiendo la derecha, y tampoco corresponde al Estado ni que lo que quieren los estatistas por parte de la izquierda. Por eso espero que sea el que se apruebe y feliz como siempre estar en este programa para hablar de la contingencia nacional. Así que nada, como siempre, Rodrigo, un placer compartir contigo este espacio de Voz Libre y nos vemos, querida comunidad, el próximo lunes a las 8 de la noche. Les mando muchos besos.